Bienvenidos al podcast La Maestra Mistral, celebrando 80 años de su Nobel. Este es un espacio para conocer a Gabriela Mistral, principalmente como maestra, pero es conocer otras facetas de Gabriela Mistral, porque no solamente fue una gran poetisa, sino que tiene mucho que se puede conocer de esta gran maestra, esta gran persona. De hecho, hoy día nos acompaña Javiera Gutiérrez Ibáñez, encargada de la biblioteca y colecciones del Museo Gabriela Mistral de Vicuña. Esa es la biblioteca personal de Gabriela Mistral, algo muy interesante. Y Carolina Camblor Muñoz, que es artista visual. Ellas juntas están realizando un magíster en Patrimonio y Gestión Cultural en esta universidad, la Universidad de los Andes, y su proyecto se titula La naturaleza de Gabriela, que pone en valor una sección clave de la colección que se conserva en el museo. Bueno, la pregunta quizás que nos podría convocar hoy día es: ¿qué secretos sobre la maestra Mistral guarda su jardín de papel, su biblioteca y la parte un poco relacionada a la naturaleza? Y bueno, antes de comenzar a hablar un poco de la biblioteca y de su trabajo, les quería preguntar a ustedes, considerando, bueno, que una trabaja en un museo de Gabriela Mistral y que ambas están haciendo un trabajo sobre Gabriela Mistral, este año que ha sido tan mistraliano, ¿cómo ha estado para ustedes? ¿Les ha tocado hacer cosas? Cuéntenos un poco. Bueno, hemos estado Bueno, acá a la investigación en nuestro caso. La Javiera le ha tocado muchísimo más. Javiera. bueno, saludar primero y agradecer este espacio. Desde el museo, por supuesto, que ha sido un año clave, un gran desafío además de cuáles son los objetivos que como museo tenemos en los 80 años, por supuesto, es dar cuenta de esta Gabriela Mistral, como decía hasta el principio, que es mucho más allá de una poeta, de una maestra, como muchas veces ha sido conocida, sino que es una de las grandes pensadoras latinoamericanas, una persona que estuvo constante, o sea, que su fin era la justicia social, la lucha por las minorías, la paz. Ella estuvo simplemente abocada por hacer acciones por la paz. Eh, Perdón. Eh, y el fin de este, por supuesto, como museo es dar cuenta de esta gran mujer, más allá de lo que se ha conocido de esta autora de poesía, sino que además de todo su pensamiento, su labor, su legado, a través de los objetos, por supuesto, cómo dan cuenta de esto, como la colección que tenemos da cuenta de este legado, de esta mujer que fue académica, diplomática, y que viajó por el mundo desde desde temprana edad. Perfecto. Ahora voy a hacer quizás las preguntas dirigidas para que no se pisoteen entre ustedes, porque es más difícil si no les digo a quién le estoy haciendo la pregunta. Voy a partir contigo, Javiera, y de ahí, Carolina, si quieres también puedes opinar, porque en el fondo el trabajo es de ambas, obviamente. Pero vamos a polemizar quizás. Pero en el fondo ustedes, claro, hablaron de una persona que está preocupada por las minorías, por los desvalidos, y también fue una promotora, digamos, de bibliotecas abiertas que ojalá estuvieran en todas partes, que hubiera acceso para todos. Y entiendo, y corríjanme si me equivoco, que la biblioteca personal, obviamente por razones de mantenerla viva, se mantenía custodiada en el museo, que eso genera obviamente una contradicción aparente. Entonces quería saber qué opinan un poco de eso y cómo su trabajo quizás le está haciendo justicia a Mistral y le devuelve un poco la mirada al público a esta biblioteca. Si es que es así, no sé qué opina Javier y después Carolina. Bueno, la colección de la Gabriela Mistral está en la biblioteca, como dices tú, del museo, está a acceso a público en estanterías vidriadas. Si bien el público no puede manipular la colección por razones de conservación, son libros antiguos, son libros de 1900, 1850 en adelante, por supuesto que no pueden ser manipulados como quien manipula una estantería de una biblioteca que es abierta. Pero la biblioteca sí está, o sea, si yo voy al museo yo puedo conocer cuáles son los libros de Mistral. Eh, la, ¿Cómo se llama esto? Por supuesto está dirigida a quienes pueden verla y ver sus marginalias, son los investigadores,
y con una solicitud previa, pero claro, como dices tú, y ahí también Carolina puede contarnos más, el objetivo de este proyecto nace de esta inquietud, de esta biblioteca que es una biblioteca muy numerosa, que de una gran cantidad de ejemplares y que es difícil de abarcar porque son muchos autores, son muchas temáticas, por lo tanto se requiere de una mediación para que la gente pueda conocerla y conocer la amplitud, la importancia, los valores que tiene. No sé, Carolina, si quiere comentar también cómo nace un poco este proyecto. Sí, hacer un poco de hincapié en lo mismo que dice Javiera. Los libros, uno puede ver los lomos de los libros si va efectivamente a la biblioteca y por lo tanto se puede hacer una idea de cuáles eran los autores y las temáticas también que a Mistral le interesan y que eran muy amplias, desde la literatura, la filosofía, la teosofía, el folclore, la literatura de todas sus áreas, latinoamericana, europea. Y nosotros efectivamente seleccionamos la naturaleza, porque es una de las áreas que es relevante, que está muy relacionada con la obra de Mistral, pero también porque permite hacer una vinculación específica con el territorio y con la gente del lugar. Es decir, como no son estanterías abiertas, nuestra gran inquietud era cómo podemos llevar a que la conozcan el contenido sin hojearlo directamente y cómo podemos relacionarlo con la comunidad más cercana, que era un interés propio de la misma Gabriela. Ella tenía este interés de traspasar los libros para que la gente del valle, la comunidad del lugar, lo conociera. Y ahí también está esa faceta de maestra o educadora, es dejar un legado de contenido también en las personas del lugar. Perfecto, interesante como lo dices tú y ojalá, o sea, qué bueno que ustedes traten de respetar el legado de Gabriela, de hacerle honor un poco a su visión de maestra y a su visión de pensadora. Cuando me estabas hablando, Carolina, me empecé a preguntar y quería preguntarte porque quizás de Javiera me parece más evidente cómo llega a este tema, digamos, ella está ahí, está a cargo de la biblioteca, entonces parece lógico que le entre la curiosidad de investigarla, cómo llega, y bueno, ya a lo mejor Javiera después nos puede contar cómo llegó a estar a cargo de la biblioteca, pero en tu caso, ¿cómo llegas tú a este tema? Con Javiera nos conocemos efectivamente en el Magíster y se tiene que realizar un proyecto. Pero llego por intereses personales. Efectivamente, a mí me interesa el área de la literatura. He sido una buena lectora y también me interesa el área de la naturaleza. Yo estuve ligada a las plantas, a la florería, al paisajismo. Por lo tanto, también son temas que yo estaba muy cómoda, me interesaban. Y por el otro lado, son como distintas aristas, pero por otro lado yo, como me presentaba de formación, soy artista plástica, por lo tanto todos estos libros son muy interesantes y muy atractivos desde mi mirada visual, porque están profusamente ilustrados, tienen imágenes que son realmente muy interesantes, entonces hay un cruce también, desde una mirada, esto es muy personal, pero desde una mirada muy personal para mí se cruzan muchos temas. Y tú, Javiera, te voy como reformulando quizás la misma pregunta, pero tiene como varias aristas, porque un poco es cómo llegas tú a estar a cargo de la biblioteca personal de Gabriela, y al mismo tiempo te quería preguntar, en este magíster de patrimonio, ¿tú entraste al magíster queriendo hacer algo con la biblioteca de Mistral o fue una cosa que surgió en el mismo a la hora de tener que hacer un trabajo para el magíster? Perdona, se cortó la pregunta, pero bueno, yo llego bueno, soy funcionaria pública, yo llego a la región trabajando a la Biblioteca Regional Gabriela Mistral, es la Biblioteca La Serena, una biblioteca pública, y ahí como conservadora de patrimonio llego a trabajar al área de patrimonio y se me invita a trabajar al Museo Gabriela Mistral, lo que como conservadora es una oportunidad. Conozco a Gabriela Mistral, o sea, todos conocemos a Gabriela Mistral desde siempre, pero empiezo a conocer en profundidad a Gabriela Mistral trabajando en La Serena, en la biblioteca regional, y por supuesto siempre trabajar
una invitación como conservadora de patrimonio a trabajar en un museo siempre es una invitación que vale la pena. El trabajo con colecciones, el trabajo con colecciones patrimoniales. Y también el trabajo que yo realizo en la biblioteca va muy enfocado desde la puesta en valor, desde la gestión, más que desde la bibliotecología. Yo soy conservadora de patrimonio de profesión, haciendo un magíster de gestión. Por supuesto, el foco del trabajo está en la puesta en valor de esta colección y en esta inquietud que planteamos de que es una colección que requiere de una mediación, y desde ahí también que nace la idea del proyecto. Es una idea, un proyecto que con Carolina venimos trabajando desde el año pasado, que se ha ido, por supuesto, armando, se ha ido purificando, puliendo, se ha ido, siempre el proyecto las primeras ideas suelen ser muy ambiciosas, pero también nos dimos cuenta de que necesitábamos un foco. Ahí, como dice Carolina, llegamos a la naturaleza, que es un tema muy presente acá en el Valle del Elqui, pero también es un tema que atraviesa todo el pensamiento de Gabriela Mistral. Pero desde ahí es que nos enfocamos en trabajar en este proyecto desde esta inquietud, desde la inquietud desde el acceso a la comunidad, de la vinculación con la comunidad. Desde ahí, que también es como el interés que trabajo como conservadora de patrimonio, la importancia que tiene la difusión y el valor que le da a la comunidad a los objetos, desde ahí que los objetos son patrimonio. Las cosas guardadas en depósito finalmente terminan perdiendo todo su valor, y siempre lo más importante va a ser que se van a mantener y se van a conservar en el tiempo en la medida en que la comunidad le otorga un valor, más allá de las medidas específicas. Si yo puedo tenerlo a cierta temperatura, a ciertos restringidos de luz, finalmente lo más importante para la conservación es el valor que le da a la comunidad, y eso no solamente para la biblioteca personal de Gabriela Mistral, sino que para todo el patrimonio. Entonces, desde esa inquietud es que llegamos a este proyecto, y que empezamos a trabajar con Carolina, y como hemos contado, cómo hemos ido afinando y cada vez siendo más específicas en la temática. Espero ahí responder tu pregunta, porque Sí, no. se cortó mientras la decías, pero creo que es eso. Ahí respondiste todos los aspectos de la pregunta, así que muchas gracias. Yo creo que, bueno, hemos ya superficialmente hablado un poco de su proyecto, entonces quizás Dios quiera que nos esté viendo gente que no sabe de su proyecto, ¿cierto? Que es lo lógico. Entonces, para una persona que no tiene idea de qué es lo que están haciendo, hasta ahora hemos hablado un poco de que, bueno, su proyecto se llama La Naturaleza Gabriela, que ven la parte de la colección que habla de la naturaleza, pero ¿qué es lo que están haciendo, qué están buscando? Y además, entiendo que este proyecto tiene distintas patas. ¿Cómo le explicaría a una persona que no tiene idea de lo que están haciendo, qué es lo que están haciendo, partiendo por Carolina, quizá? Bueno, hemos estado, hicimos déjame reordenar la idea, pero bueno, revisamos todos los libros que habían en la biblioteca, de la biblioteca personal que le correspondía a Gabriela Mistral, los que dice Javiera que están en estas estanterías vidriadas. Los revisamos e hicimos una selección para determinar cuáles eran los que estaban más relacionados, porque muchos están relacionados, pero los que estaban más relacionados con la naturaleza, de los cuales salieron enciclopedias de animales, salieron incluso poemas, libros de poemas, fábulas relacionados con naturaleza, etcétera. Una cantidad importante de distintos tipos de libros que estaban relacionados, y son alrededor de 135 libros. Y seleccionamos esos libros, y el valor que tienen estos libros, además de que pertenecían a la Biblioteca Mistral, es que mantienen marcas, subrayados, anotaciones en el interior de ellos, en la gran mayoría. Incluso hay apuntes desde las propias imágenes, también remarca las imágenes Gabriela Mistral de los libros. Y por lo tanto el trabajo consistió en determinar cuáles eran los libros, hacer un fichaje de estos libros, hacer una digitalización de los libros también, y posteriormente identificar algunas de las marcas más importantes que se relacionan con su obra, que se relacionan con sus manuscritos, con sus cartas, porque en el fondo, cómo esto es influencia también para su pensamiento, para su obra, y cómo se relaciona también con el Valle del Elqui, qué relaciones, qué componentes hay ahí.
Eso, no sé si la Javiera quiere agregar más detalles. Claro, y la idea de todo esto termina en una exhibición. Ahí no sé si explicaste la exhibición. No, Eh, claro, todo esto termina en una exhibición que lanzamos ahora el 15 de octubre. Es una donde se exhibirán algunos de los libros y que por supuesto se da cuenta a través de un relato de la investigación que hemos realizado. Ahora se inaugura el 15 de octubre en la biblioteca, en el museo, y también va acompañado de una actividad de mediación donde van a participar señoras de adultos mayores de Varillar que han estado trabajando desde otro proyecto con Gabriela Mistral, con las hierbas de Gabriela Mistral, quienes junto a alumnos y alumnas de la escuela Lucía Godoy de Alcayaga de quinto básico van a compartir saberes en torno a las hierbas. eh, y trabajar un poco con este concepto de las marginalias y hacer un propio libro con sus saberes. En el fondo. Si Gabriela Mistral anotaba lo que a ella le interesaba, lo que a ella le gustaba y lo que le llamaba la atención, la idea es que la señora y la señora de Varillar, que es una localidad que queda acá a unos 20 kilómetros de Vicuña, hacia la cordillera, y los alumnos de la escuela Lucía Godet Alcayaga, trabajemos y juntos podamos conocer también estos libros sobre naturaleza. Entonces, es esta documentación, investigación y esta difusión del proyecto a través de una exhibición y actividades de mediación. Perfecto, súper interesante todas las patas que tiene el proyecto, cómo recuperan un patrimonio tan importante, digamos, de la poetisa más importante de Chile. O sea, me queda súper claro. Eh, Cuando ustedes empiezan a estudiar estos libros, ¿qué imagen sienten que aparece de Mistral como una intelectual? Carolina. imagen aparece Mistral como una intelectual es que parece una imagen de una intelectual que está preocupada eh, por la raíz de América, por una intelectual que está preocupada por la educación, por la política, es alguien, una persona muy seria. Eh, eh, Fuera de esta imagen que en general uno piensa que es la maestra rural, es una persona muy global de pensamiento. Eh, y uno revisando se va dando cuenta de las relaciones intelectuales también, como eje intelectual que tiene con grandes pensadores. Entonces creo que es alguien muy vanguardista también en su tiempo. Eh, que si estudia, por ejemplo, una de las aristas es que estudia temas de espiritualidad, de filosofía, los lleva a tal profundidad que lleva a estar relacionada con los grandes pensadores del momento de esas corrientes. Si está relacionada con la literatura, le interesan muchos temas, pero va siempre a profundidad de esos temas y a relacionarse con la gente, con los otros intelectuales. Eso es interesante igual como figura. No es una figura no es una intelectual hermética, sino es una intelectual que quiere estar y que quiere aportar algo en un sentido muy político y social. Es realmente impresionante lo que dices tú. Yo me ponía a pensar un poco en lo que a mí me ha tocado leer cuando estoy estudiando a Gabriela como maestra. Esta niña que, claro, vivió en una escuelita rural, que después se transformó en maestra sin haberlo estudiado, que eso a ella le dolió mucho esta falta del título. Y después pasamos a que es un referente intelectual para Chile, para México, y ese vínculo con otros intelectuales a nivel latinoamericano, global también. Javier, ¿a ti te resuena un poco esto que estoy diciendo? A mí me parece que para lograr, desde los orígenes que tuvo hasta donde llegó, realmente tiene que haber tenido un intelecto superior. No sé cómo lo ves tú, Javiera. Gabriela Mistral desde muy chica tiene un interés profundo por el conocimiento. En el fondo, Gabriela Mistral lee desde muy chica, Gabriela Mistral por el conocimiento y por el territorio y el paisaje. Gabriela Mistral, ella se inserta y aprende desde un paisaje. Este paisaje de su infancia está presente siempre. Estas montañas, los ríos. Y viene
primero que todo hay que decir, claro, Gabriela Mistral viene, a pesar de una escuela rural, Gabriela Mistral viene de una familia de profesores, de una familia letrada, su padre y su madre leen, cosa que no es común, tiene una hermana que es profesora, por lo tanto viene de una familia que ya que sabe la importancia de la educación. Eso es súper, súper importante. Eh, y además tuvo la oportunidad de tener acceso tempranamente a una biblioteca, que es la biblioteca de Bernardo Sandón en La Cantera. Por lo tanto, ella empieza a leer muy tempranamente y muy tempranamente además tiene el interés no solamente, ella no llega por arte de magia a México en el fondo. Ella no, ella desde tempranamente tiene este interés. Ella le escribe a Rubén Darío para mostrarle lo que escribe. Ella concursa en concursos de poesía. Ella está muy consciente de los pasos que tiene que dar para llegar a ser quien tiene que ser y para poder expresar su pensamiento. Ella está desde temprana edad escribiendo y mandando textos y columnas a los periódicos de la época. O sea, empieza a publicar desde 1904 en la prensa regional, en la región de Coquimbo, y publica no solamente en un diario, sino que en varios diarios, y no es solo su poesía, es lo que piensa sobre la importancia de la mujer, de la importancia de la educación, de la importancia social. Ella tiene muy consciente todo lo que tiene que hacer. No solamente es una persona que es muy inteligente, sino que además de una gran conciencia de cómo tiene que relacionarse con el mundo. Ella vive en Vicuña, pero sabe que tiene que vincularse con el resto del mundo, empieza a generar redes desde muy temprano, desde la escritura, desde lo que lee, ella genera redes, está todo el tiempo generando redes. Y eso es muy importante porque es desde ahí que se empieza a construir esta figura desde Gabriela Mistral. No es una persona que nace en el Valle del Elqui y que de repente es descubierta o sale al mundo, sino que ella está muy consciente de lo que tiene que hacer. No es milagroso esto es un paso a paso que ella fue construyendo para llegar quien es. O sea, para llegar al Nobel fue todos los días y todas las relaciones. Ella se relaciona con gente muy importante. Ella es parte es invitada después de estar en México a las Naciones, ¿cómo se llama? La Sociedad de las Naciones Unidas, que es el antecedente de la ONU. En el fondo está vinculada con el mundo. Ella es diplomática, ella le escribe a todos los grandes pensadores y se relaciona con ellos. En el fondo ella, antes de conocer a las escritoras, a sus grandes amigas, por ejemplo Victoria Campo, está 9 años escribiendo Victoria Campo, que son también las grandes intelectuales latinoamericanas. Hay una red, son muy importantes las mujeres y la red de mujeres o sea, eso también es súper importante porque Gabriela Mistral no está sola, no es la única mujer que está en 1900 surgiendo. Hay una red de mujeres que está presente y que se está construyendo. Es muy importante el momento en que está Gabriela Mistral. O sea, están los movimientos feministas, están las grandes escritoras, como dice Carolina, están los grandes intelectuales latinoamericanos luchando por y promoviendo la importancia de qué es lo que es lo latinoamericano. Entonces Gabriela Mistral se inserta en todos estos movimientos. Ella no está aislada, no es una pensadora que esté sola, sino que hay un movimiento intelectual que son los intelectuales modernos que están poniendo la base de la cultura, ya la educación en la base de la sociedad, y Gabriela Mistral está en eso, desde ahí que nace su pensamiento pedagógico. Y eso siempre es súper importante tenerlo en cuenta, como el contexto social y el contexto de ella, como sacar esta imagen de esta pobre niña del Valle del Elqui. En el fondo ella viene de una familia de que su padre es profesor, su hermana es profesora, están conscientes de la importancia de la educación. Es súper importante eso, generó las redes necesarias. Claro, yo súper importante. Me había formado como una imagen mítica quizá, que bueno que tú me la desmitificas inmediatamente. Y claro, con lo que tú me dijiste, me queda claro por qué para ella era tan importante el acceso a las bibliotecas, porque ella lo vivió en sangre propia, digamos, como esto le dio a ella un escalafón desde el cual pararse. Me salgo un poco de los temas que tenía preparado, pero es que cuando me hablas de que le escribió a Rubén Darío, que tenía estas conexiones desde muy temprano, a mí me choca con una imagen que yo tenía, que me había formado por lo que leí para prepararme, que me acuerdo de alguna anécdota, parece que ella era bien tímida también, porque me acuerdo que se ganó un premio,
lamentablemente en este minuto no me acuerdo ni el premio ni la persona a la que ella le pidió que le recibiera el premio por ella, y que que era un escritor parece, se encontró con ella de vuelta del premio en el tranvía, y ella se había escondido entre el público para ver lo que él decía, pero en el fondo ella no había querido recibir el premio, entiendo yo por pura timidez, pero al mismo tiempo tener el brío para escribirle a grandes escritores, o sea, en un mundo en el cual no está la hiperconectividad que tenemos hoy en día, que yo a mis alumnos les digo, oye, escríbanle a esta persona, pregúntenle a esta persona, y no se atreven, lo tienen a 3 clics de distancia, en cambio ella a una infinidad de distancia que no existían las redes que existen ahora, y aún así se para y les escribe y les muestra su trabajo, o sea, con una convicción de que lo que está haciendo está bien, impresionante. Bueno, pasando un poco quizá a lo siguiente, ya volviendo un poco a su estudio, uno de los temas interesantes que mencionó Carolina al inicio, que lo que la trajo a ella es el aspecto visual de estos libros, y un 81% de los libros que ustedes estudian contiene imágenes. Entonces, ¿qué nos dice de Gabriela Mistral como lectora? ¿Ve una forma de lectura en las imágenes, o qué leen ustedes en estos libros con tantas imágenes que tenía Gabriela, partiendo por Carolina, que es tu área, digamos? Sí, claro, son libros, como dices tú, alrededor del 80% uno puede decir que tienen mucha cantidad de imagen, que es muy atractiva para cualquier tipo de público, también en un sentido de mediación. Cualquier persona, la imagen en este mundo, muy, como tú dices, en este mundo ahora que es el mundo globalizado, lleno de imágenes, tanta imagen, en realidad siguen, me parece a mí, siendo libros que son increíbles de ver. Por la calidad que tienen, por el tipo, porque hay unos que son ilustrados, hay algunos que son fotografías de grandes fotógrafos, son muy atractivos en ese sentido. Y la relación que tiene Mistral con la imagen también es interesante, porque uno tiende a pensar que podría ser una relación solo de lectura, pero la imagen, por las mismas marcas y también por la cantidad de libros que tienen, a veces solo imágenes, da cuenta de que ella estaba interesada también en las formas, en cómo eran, ella busca los detalles en el contenido escrito, pero también se nota que la imagen es un reforzamiento. La poesía, uno puede decir, también es un tipo de imagen. La imagen visual viene a ser como su complemento. Hay algo que iba a decir, pero bueno, si lo recuerdo lo menciono. Si te acuerdas después, claro. Voy a partir de esta pregunta tirándola quizás para Javiera, pero también es interesante que mencionen las dos, y quizás después volvemos a las imágenes, pero porque cuando tú hablas de que Gabriela raya sus libros, a ver, yo esta es una discusión pseudo intelectual que he tenido, no discusión, pero que con mi señora tenemos dos visiones distintas de los libros. Yo estudié filosofía y periodismo, entonces en filosofía me enseñaron a rayar los libros, hacer anotaciones, que eso enriquece el libro. Imagínate, vaya a una feria y te compras un libro usado y viene con anotaciones al margen, cómo enriquece la discusión entre el autor y el lector anterior, y tú puedes ser testigo de eso. Pero en el fondo lo que voy yo es que, por el otro lado, mi señora tiene la visión de que no, los libros son sagrados y no hay que rayarlos. Yo me imagino que su visión va más alineada con la mía, porque están estudiando las anotaciones al margen que hizo Gabriela. Y acá, con esto te hago el pase a ti, Javiera, que en el fondo ustedes hicieron una codificación un poco de las anotaciones que hay al margen, que las hace ella con lápiz azul carbón, que es el lápiz de maestra. Y ustedes descifraron un código que C de copiar, CH para Chile. ¿Podrían contarnos un poco cuáles fueron los hallazgos en ese ámbito? Sí, bueno, Gabriela, como dices tú, marca constantemente los libros, los raya, anota palabras, siempre con este lápiz azul bicolor, como rojo-azul. Ese es el lápiz que ocupa, con este lápiz grueso de palo. Más que decodificar las marcas, Gabriela también al final nos dice, deja marcas también de qué quieren decir. Ella en algunos libros pone C de copiar, pone T de tema. Doris Dana también escribe sobre qué quieren decir estas marcas.
Pero claro, es súper bonito ir viendo como este interés científico que tiene Gabriela Mistral en la lectura. Eh, ella escribe este C de copiar es porque realmente después copia en un cuaderno que están los manuscritos, están los cuadernos en la Biblioteca Nacional Digital. Uno puede ver cómo antes de escribir sobre la medusa, ella investigó a la medusa constantemente, no en uno, sino que en muchos libros, investigó su proceso de crecimiento, su proceso reproductivo, en qué lugares vive, en qué lugares no vive, cuáles son sus colores, cuáles son sus formas. Y si bien en su poesía esto no se ve reflejado porque lo integra siempre como en un nivel mucho más metafórico a los animales, a la naturaleza, están después en la Biblioteca Nacional en sus cuadernos, copiados exactamente, no sé, en los tiempos de anidación de las aves, dónde están, en qué periodo, bueno, va en la migración. Y esas marcas se ven, o sea, estas marcas nos permiten ver como este interés científico y también estas marcas a la vez nos permiten ver este interés literario y este interés por la imagen en el fondo. Son como tres niveles que se pueden ver, porque además no solamente subraya estos datos como, no sé, el periodo de anidación y el periodo de desarrollo, de crecimiento de la medusa, que hemos estado aprendiendo también sobre eso al investigar los libros. También está marcando frases, está buscando palabras, está buscando sonidos. Gabriela Mistral tiene libros de rimas enteras, libros completos sobre rimas. Está buscando la palabra T de temas muy bonito porque los temas son como el ave solitaria, cuando está entre medio de estas frases, entre medio de estos textos de literatura, científicos, los harta, de repente subraya temas que le abren como que uno se imagina, que le abren a escribir, como temas que deja pendiente. Me acuerdo de por ejemplo, anota abajo, alabanza a las plantas, o anota, hacer las gaviotas, es como un recado para ella de escribir sobre las gaviotas. Y encuentra palabras igual, la otra vez hablábamos de bosques de corales, selvas de plantas acuáticas, o sea, cosas que a veces son palabras que encuentran en estos libros que son muy científicos y probablemente los mismos libros científicos tratan de mediar de alguna manera y uno nota que ahí ella va entendiendo, armando también en términos de obra, armando su propio lenguaje en estos libros. Sí, sí. No va a la literatura a encontrar el lenguaje, sino va a cosas a veces, no siempre, pero a veces muy científicas. Claro. Y yo quería agregar una cosa porque me acordé de lo que quería decir antes. Que estos libros, y a propósito de esta pregunta también, estos libros son libros muy importantes algunos, son libros muy seleccionados. No es como que entró a alguna biblioteca y dijo, me gusta la naturaleza, deme cualquier cosa. Ella busca al más experto, como uno va buscando los autores, busca al más experto o al que se ha ganado muchas premiaciones, el más experto en algo súper específico, las conchitas de mar, o el gran autor de las ilustraciones de Aves de América. Ella va buscando libros muy específicos y los busca a los mismos, los busca en distintos lugares del mundo. Los pide también a sus conocidos, pide libros, o sea, no es azaroso lo que tiene, porque además viaja mucho y anda con estos libros de un lugar para otro, por lo tanto son libros que le pesan en todos los términos materiales y son muy seleccionados. Pero por otro lado, respondiendo a tu pregunta de recién, es interesante, hay que tener mucha actitud para rayar un libro que tiene tanto valor por sí mismo, tanto que nosotros hablábamos, estos libros tienen un valor patrimonial porque son de Gabriela Mistral, porque tienen sus marcas, pero también son libros tan interesantes que por sí mismos también tienen un propio valor. Entonces las marcas, hay algo del carácter de Mistral también. Efectivamente, no todos rayamos los libros. Entonces hay que tener mucho carácter, mucha personalidad para rayar un libro de ese estilo. ¿Y ustedes rayan sus libros? ¿Ah? ¿Ustedes rayan sus libros? Con un lápiz mina muy finito.
Un candado. Yo soy más como tu esposa, Agustín, ¿ah? Tiendo a pensar que el libro es más sagrado. Evito hasta ponerle el nombre. Hago como una flechita, pero los que son así de estudio. Eh, la- pero, pero también, ¿cómo se llama esto? Se me olvidó lo que iba a comentar. Me desconcentré, Pero, perdona. pero claro, como dice Carolina, ella está buscando los libros y esta investigación está dentro como de su rutina diaria. Entonces ella escribe, por ejemplo, una carta y Solina le dice que ella dice, nadie entiende todo lo que tengo que hacer. Yo estoy escribiendo sobre el zorzal y yo todas las tardes leo sobre el zorzal y estoy buscando libros sobre el zorzal. Puede que esté cambiando el ave, pero eh, en el fondo está dentro de su diario, de su quehacer diario, escribir y buscar información. Ella no va a escribir sobre un ave sin saber del ave, en el fondo. Y le escribe, Isolina, por favor, escribe mucho a Chile porque lo que ella siempre está buscando es lo que está vinculado a Chile. Y entonces encarga específicamente, búscame libros en que salgan las flores pequeñas, en que salgan las aves del norte, en que salgan las aves del sur. Entonces está dentro de su diario que hacer esto de buscar información. Y también hay eso lo que iba a decir antes, que hay un texto en que ella refuerza como este gesto de escribir. Ella dice, yo cada vez que me veo enfrentada a estos libros, estoy parafraseando absolutamente, pero yo tomo un lápiz y marco. Ella escribe incluso de este gesto que tiene, de que se enfrenta a los libros con este lápiz y que marca todo lo que es de su interés, como algo como que no puede evitar esta marca, no puede... ¿Ah? Yo justo la tengo la frase acá porque la había abierto. Mi lápiz marca la página y aparte eso, dale, son bienaventurados. Muy literaria para decirlo, pero en el fondo ahí está diciendo, ella misma es tan consciente del gesto que hace con sus libros que lo escribe y lo relata. Y está en palabras de recolectora, una recolectora de estos contenidos. Interesante. Quiero desentrañar un poco, porque la respuesta que me dieron viene con harta carga de hartas cosas. Voy a partir primero con tú dijiste algo de que, por ejemplo, va a buscar palabras, más bien diría yo, me evocó como imágenes literarias, el bosque de coral. Entonces sentí que buscaba cierta visualidad literaria, cierta forma de describir las cosas de una manera que te evoquen imágenes. No sé si eso tú lo ves también, siendo que era una persona de las imágenes, y como tratando de hacer el tie-in o volver un poco a los temas de los códigos y la forma en que Gabriela Mistral rayaba, escribía sus libros, no sé cómo llamarlo porque rayar suena muy feo, pero en el fondo también ella tenía ciertas marcas para las ilustraciones que a lo mejor Carolina tú nos podrías contar un poco. Te pregunté varias cosas en una, pero no sé si tómalo como quieras, digamos. Voy a dar voy a decir que esta idea de que arma su propio lenguaje, si bien nosotros lo vemos y lo entendemos, que lo vemos ahí, es también una idea que hemos conversado y que viene, voy a dar los créditos a Soledad Falabella. Ella nos apuntó que viéramos realmente ese tipo de cosas. Y es interesante lo del lenguaje. En el fondo el lenguaje es algo muy amplio. Efectivamente puede ser un lenguaje de imágenes, porque las imágenes son un sentido muy amplio, pero en el fondo ella se va armando un pool de imágenes, una cantidad de imágenes, una cantidad de palabras que permite armar una obra, que permite también generar un pensamiento también de las cosas, relacionado siempre a la naturaleza. Es algo que realmente es muy, muy clave en lo que piensa, como te decía antes, política y socialmente, como lo que piensa o lo que aborda en la obra literaria, que a veces no pareciera que tiene ese contenido, pero lo sigue teniendo y sigue estando siempre ligado, muy coherente. Y en términos de lo que me dices de las imágenes visuales, si ella tiene algún código en específico, podría decir marca, tiene una línea a veces así súper visual, si uno lo quiere decir, hace una marca, una línea al lado, a veces hace una flecha,
una flecha que indica específicamente la imagen, a veces en el texto, ¿cómo se llama? La bajada de la imagen, que dice, no sé, por ejemplo, por decir un ejemplo, las dalias, hay una imagen de las dalias y abajo dice dalias, algo más, ella remarca dalia. Ahí se nota un interés, esto es como súper pragmático, ahí se nota un interés. Pero lo otro que te decía yo es que están las imágenes y hay cosas que se repiten, o sea, hay libros, especialmente libros, muchos libros de pájaros que se repiten una y otra vez. De pájaro, de muchos sentidos, hay algunos que ella remarca más, pero se nota que hay un interés por ver los pájaros también. No son solo libros de contenido neto, de contenido literario, de contenido científico, son profusamente ilustrados. Perfecto. Javiera, yo, desentrañando otra parte de lo que me comentaron, claro, de buenas a primeras pareciera ser que ella va a buscar palabras, conceptos, a conocer más de las aves que mencionan ustedes, de otras cosas, de la naturaleza en general, para usar el primer pensamiento que a uno se le ocurre es para escribir su poesía, pero me imagino que es, como dijo Carolina, sacando cosas para su pensamiento, para sus temas políticos y para educar también. ¿Cómo lo ven en su rol de maestra? Quizás este es un tema que no les queda tan cercano, pero no sé si te aventuras. Bueno, sí, es que está siempre ligado. En el fondo, Gabriela Mistral fue una gran académica que enseñó en escuelas rurales y que estaba presente la educación no solo a niños, sino que también Gabriela Mistral enseñó a adultos siempre. Lo importante para ellas estaba que contábamos al principio, en hacer llegar la educación y o sea, su rol de maestro está en eso, en este pensamiento de la importancia de la educación para la construcción de una sociedad más justa. En el fondo, Gabriela Mistral quiere que todos tengan acceso a la educación, cosa como y una educación que esté centrada en el territorio, y ahí es donde también entra la naturaleza, en el fondo. No es cualquier educación, sino que en México es una educación que está centrada en la reforma agraria, en que la gente trabaje la tierra, en que la gente sea capaz de mantenerse con los recursos que son propios de ellos, en el fondo, y ahí está la justicia social, en el fondo. Entonces, este rol de maestra está en la importancia de la educación para una sociedad más justa, en el fondo, que es la base del pensamiento. Entonces, si queremos la paz, si queremos una sociedad más justa, si queremos que las minorías dejen de ser minorías, es a través de la educación, de una educación que incluye el territorio, de una educación que incluye los derechos de las infancias, una educación que incluye esta mirada sobre lo que es la paz, y también una educación donde está presente la naturaleza de una forma mucho más literal, en el fondo, como de enseñar al aire libre. También tiene ese pensamiento de que aprender al aire libre, se aprende al aire libre, no encerrado en una sala, se aprende haciendo, se aprende interactuando con las cosas, se aprende conociendo qué es lo que son las aves. Yo creo que se aprende viendo a las aves, se aprende viendo las montañas, que es como ella aprendió en Monte Grande. Ella aprendió, como dicen estos potreros son estos parques, en estos huertos del valle, y eso es la educación que ella busca esta educación, pero con con un fin social, en el fondo. Es una educación para la justicia social. Perfecto. De hecho, de lo que tú mencionas, esto de lo que vio en la reforma en México, que estaba vinculado a la reforma agraria, ahí empezó a haber escuelas que estaban vinculadas al trabajo de la tierra, enseñar a los niños a vivir de la tierra, y ella quiso hacer algo similar acá en Chile, y no les fue bien. ¿Nos pueden contar un poco de ese proyecto que hizo la vuelta en Chile, la Escuela Granja en La Serena? ¿Cuál era el proyecto ahí? ¿Qué pasó? No sé si quiere partir Carolina. No sé si quiere partir la Javiera aquí. Parto yo. Pero yo no diría que no le fue bien. Gabriela Mistral
es un proyecto que no concreta, que es distinto a que uno no le Ah, vaya claro, bien. claro. Porque ella vuelve a Chile en el año, después de estar en México, vuelve a Chile en el año 1925. Soy mala para la fecha, pero es en el año 25. Ella compra este terreno en La Serena, el terreno donde actualmente está la casa. Esa casa es Monumento Nacional y está la Biblioteca Regional atrás. Eh, y es la casa después donde, o sea, donde vive su hermana Melina y su madre. Y ella en esa casa, que con un gran terreno atrás, quiere hacer esta escuela granja. Sin embargo, es invitada desde Francia a trabajar en la Liga de las Naciones Unidas. Entonces es un proyecto que no se concreta Ya, porque a ella se le invita a trabajar en la Liga de las Naciones Unidas. Entonces, más que no irle bien, es que ella inicia otro rumbo y desde ahí también es que Gabriela eh, empieza a ser esta como una persona que ya mucho más vinculada a, o sea, como diplomática, y empieza a trabajar como diplomática y a trabajar para todo lo que hemos hablado en el fondo. Ahí es donde se incluye su rol de maestra, pero ya desde un rol como pensadora, como, o sea, viene por supuesto desde antes, desde México, desde todo, pero más que no irle bien, es un proyecto en que ella se va a vivir a Francia y después no vuelve. Entonces la cosa, eh, la, ¿cómo se llama esto? Queda ahí la casa donde vive su madre y su hermana Melina. sí, sí. Y cuando me hablan de las escuelas granja y la importancia para los niños de aprender de la tierra y aprovechar los recursos que tienen, yo me ponía a pensar, y como que mi cabeza se fue un poco hacia allá, como ¿seguirá siendo tan relevante esto? Y quiero dar contexto a mi pregunta, porque quizá esa pregunta me surge desde ser una persona que vive en la ciudad, en un mundo globalizado, y que las élites empezamos a olvidarnos del mundo rural un poco, porque vivimos hiperconectados, que la tecnología es lo que viene, la inteligencia artificial y no sé qué, pero al mismo tiempo la gente tiene que seguir comiendo, por lo tanto tiene que seguir existiendo el mundo del campo. Entonces, es un pensamiento que es absolutamente vigente, me parece. Aquí mismo de la Universidad de los Andes, lo que estamos cercanos, digamos, de los Budey tienen una escuela agrícola en la granja, tienen distintos proyectos que te siguen validando estos sistemas, que me parece que no dejan de tener vigencia. No sé si dije una tontería pero en el fondo pareciera ser que se nos quiere olvidar esto, pero que no lo tenemos que olvidar. No sé si eso está bien pensarlo así. O sea, yo primero que todo recalcaría la magnitud de las zonas rurales en Chile. En el fondo, Chile es un país con un alto porcentaje de zonas rurales y eso, eso es altamente relevante, lo que es el territorio y el trabajo en los territorios. em, la vinculación con esta vía que va más allá de decir aprender a trabajar la huerta, aprender a trabajar lo que tengo, sino que lo que es aprender a trabajar y el respeto al territorio, a lo que nos dan, la importancia del agua, la importancia de los ciclos, la importancia de la sostenibilidad, es algo que está en el mundo rural y que hoy en día se ve muy disminuido, por supuesto, desde no sé, la minería, el uso de agua, los monocultivos, por supuesto, atentan contra todo esto. Por lo tanto, se ve muy disminuido. Sin embargo, es una realidad que ha sido invisibilizada. Por lo tanto, yo creo que se responde por sí mismo la importancia de esto en el fondo. Las escuelas rurales en Chile enseñan el trabajo y la vinculación con el territorio. Eso está Mm. muy presente. Las escuelas rurales enseñan, es parte de su educación. Eh, Quizás no, ahí yo no puedo hablar tampoco porque tampoco no tengo conocimiento desde realmente de lo que es la educación rural en el fondo. La conozco, pero desde afuera no me atrevo a hablar tanto, pero sí, por ejemplo, desde los patrimonios, desde la educación, en el fondo es la conciencia de saber lo que es el respeto por distintas realidades, en el fondo. Sí, sí. Parece que
No sé si las perdí a las dos. Rápido Pegado, sí. Ah, sí, a Yo, la no, Javi. yo te estoy escuchando. Pero sí, yo voy a reforzar lo que dice la Javiera. O sea, y en términos de patrimonio natural, claro, Santiago no es Chile, como dice Javiera. Uno tiene que pensarlo más ampliamente, que la mirada nacional, la mirada de territorio es grande. Sí, Entonces no podemos ser centristas en ese aspecto. Pero además, desde una mirada patrimonio natural, o sea, incluso en las ciudades se está promoviendo también. sí, Pues yo encuentro que Mistral de alguna manera es una persona muy vanguardista, incluso desde la mirada de las más élites, lo más alternativo se está tratando de llevar hacia la consideración de la naturaleza, sí, del entorno, precisamente porque se está perdiendo, sí, precisamente porque no lo tenemos. sí. Es que yo estoy muy de acuerdo contigo, pero al mismo tiempo me surgen, o sea, ¿qué es lo que veo yo que me surge en la cabeza? Pero de partida estoy de acuerdo contigo porque yo he tenido un interés muy profundo en esto de reconectar con lo manual, no solo con la tierra. Los documentales que he hecho yo por motu propia, porque en general yo le trabajo a alguien más, los dos documentales que he hecho yo que han surgido de mí, uno fue sobre una granjera urbana en Chicago y el otro fue una panadería en Chile. Entonces, claro, me recuerda un poco que yo tengo también ese deseo de volver a lo central, pero al mismo tiempo, y esto es lo que te quería comentar para ver qué me comentas tú, pero vemos cómo disminuye la población rural y se vienen los jóvenes a las ciudades. O sea, la discusión que hay hoy en día en el mundo rural política es, oye, regularicemos a los migrantes porque nos falta gente que trabaje en el campo. Entonces, como que, chuta, ¿qué está pasando? ¿Qué ves tú ahí o te saqué mucho del tema? Se aleja un poco, vamos a decir, quizás, pero desde la mirada, voy a tratar de responder desde la mirada Mistral. Desde la mirada Mistral es una mirada social. Trabajar la tierra es conocer tu entorno, es trabajar profundamente las diferencias sociales también. eh, y por lo tanto, como dice la Javiera, que apareció de nuevo, es sustentabilidad. Y efectivamente la gente no es una negación tampoco es lo contrario, no es una negación a las nuevas tecnologías ni a la vía urbana, pero sí es entender el entorno, porque incluso el entorno urbano, si uno desde la mirada súper cerrada acá, el entorno urbano hay un entorno también natural, es el entorno natural en el que uno está también. Y desde la revaloración social es hacia las desigualdades también, hacia la descentralización eh, de las grandes producciones, sino a entenderlos como el oficio de la tierra, a entender la propia sustentabilidad, la personal, etcétera. Es desde una mirada distinta, que también son miradas que ahora se hablan, que quizás es lejano a lo que hablamos nosotros, pero es como las huellas de carbón, etcétera. Sí, sí. Lo que pasa es que sí, nosotros nos hemos alejado de lo importante, no es que estas cosas sean lejanas, no nos acordamos que, o sea, vivimos en medio de la naturaleza, vivimos por la naturaleza, comemos, etcétera, etcétera. Y aprender a Em, observar también, yo sí, creo. O sea, sí, por eso digo, esto no es una negación de ninguna manera a las tecnologías ni nada, pero es aprender a mirar también. O sea, eso, cuando hablamos de la naturaleza, la tierra y todo lo que hemos comentado, pero también son cosas súper sencillas y que yo lo veo así como en los niños. Pero es como, o en uno mismo, es aprender a observar el entorno, a sí, entender, a relacionarse sí, en una medida directa y real con las cosas, y no en una medida superficial. En ese sentido, volviendo a Mistral, es una persona, te lo mencionaba antes, como que va a la profundidad de las cosas sí, también, sí. al meollo del asunto. Y yo creo que ella además hace esa invitación al resto, hace la invitación a todos los demás en el fondo, a través de su escritura, a través de ese ímpetu que tenía en relación con la naturaleza. Perfecto. Volvamos a su proyecto porque la conversa es súper entretenida y yo me voy por las ramas, pero
Una de las cosas que ustedes mencionaron es este tema de las mediaciones con las hierbas medicinales, con el tema de los estudiantes. No sé si podemos profundizar un poquito en eso, que me suena a mí súper interesante. ¿Javiera? Sí, vamos a tener una actividad de mediación. No sé si la Javiera, en breve lo digo yo para que la Javiera lo desarrolle más, pero vamos a tener una actividad de mediación el mismo día de la inauguración con gente, con una agrupación textil de la zona, que son mujeres adultas mayores, que trabajan y se reúnen y que también van a hacer una muestra en torno a las hierbas medicinales de Gabriela Mistral. Y por lo tanto, como los temas se cruzan, vamos a trabajar con ellas para que ellas puedan guiar a su vez el trabajo de niños de quinto básico de una de las escuelas rural, de una de las escuelas de Vicuña. Y el trabajo es en torno efectivamente a uno de los temas que son muy relevantes en esta investigación, que es la sanación. O sea, las hierbas medicinales, pero es las hierbas medicinales bajo la consigna de la sanación. Y es una sanación que las hierbas medicinales no podría decir es corporal, de las propias afecciones, muy de las tradiciones también que hay. Uno todavía sabe que se toma una menta a la guata, pero también son de todo índole, o sea, también son las afecciones espirituales, no podría decir. Sí. Y ahí la Javiera, si quiere agregar más respecto a la comunidad, quizás. Sí, claro, la idea en el fondo es no nosotros, o sea, la idea es que ellos compartan sus conocimientos, y eso es lo importante de esta actividad de mediación, porque la verdad que quienes saben de este uso de las hierbas medicinales, quienes cultivan sus hierbas medicinales, no somos nosotras, son las señoras de Varillar, son señoras adultas mayores. Y lo más probable es que los niños también tengan muchos conocimientos sobre estas plantas, porque también son conocimientos muy cotidianos. Acá el uso de hierbas medicinales, como dice Carolina, está presente en el diario vivir. Acá se usan los montes, todas estas hierbas son llamadas montes. Uno le cuesta también porque siempre dice, siempre saben el monte que se necesita para cada cosa, sin embargo todos se llaman montes. Entonces... pero son conocimientos muy locales, muy tradicionales, que se han transmitido de generación en generación, que vienen también desde ahí, de los pueblos originarios, de saberes ancestrales, y que por supuesto están también en Gabriela Mistral. Gabriela Mistral no solamente estudió estas hierbas de sus libros, también no solamente incluso de las Rosacruces, sino que ella tiene el Valle del Elqui presente en todos esos conocimientos en el fondo. Ella se crió escuchando, tomando agua de monte. O sea, creemos que obviamente se crió tomando agua de monte, comiendo la comida de acá. En el fondo ella tiene sus conocimientos incorporados. Entonces, eso es lo que queremos dar cuenta, y por eso también está tan presente en su obra, todas estas hierbas medicinales. Sí. Y va a quedar, quiero agregar una cosa, es que no mencionamos, que va a quedar algo también después de esta actividad. Va a quedar es una actividad donde tanto las personas como la agrupación de Varillar, como los niños, van a hacer sus propias marcas y sus propias anotaciones. Y va a quedar un libro también, un libro material para revisar con todas estas anotaciones. Entonces también en el fondo es como esta transmisión, así como Mistral nos entrega su propia relación con las plantas, con las hierbas, como también la misma comunidad se reconoce en ese tipo de relación y también nos entrega algo y nos deja algo. Buenísimo, buenísimo. Sí, y ahí también, agradecer también, porque son señoras adultas mayores que se reúnen y que se reúnen en torno a... O sea, ellas se reunían desde antes, pero que están siendo parte de un proyecto que se llama Cultivar la Memoria. Entonces es un proyecto que está dirigido por dos artistas plásticas que son de La Serena. Entonces agradecemos también ahí a André Álvarez y a Paula Geria, que también se suman a nuestro proyecto, o sea, que compartimos estos proyectos en el fondo, sino que nos sumamos en instancias. Lógico. Este proyecto. Entonces agradecemos también porque ha sido súper clave para nosotros como
el trabajo que se va a hacer con ellas. En el fondo de facilitar esto. Varillar también es una zona súper aislada, está camino al paso de Aguas Negras, o sea, desde ya son todas esas cosas que uno no, que desde cómo vienen hasta Vicuña, porque a pesar de ser a 20, 30 kilómetros, es súper complejo llegar a Vicuña desde Varillar, y también desde esa complejidad y aislamiento, cómo ellas se relacionan con su territorio y la importancia de este territorio para ellas, y del cuidado de estos saberes en el fondo. Perfecto. Oye, yo también quiero decir que queremos agradecer también a Huertos Elquino con Caradeu, con Cristian Caradeu, de jefe de proyecto, uno de las personas encargadas, porque ellos también nos permitieron también hacer un levantamiento de información, no solo desde la biblioteca de Mistral, sino también desde el territorio. Perfecto. Un proyecto que los invitamos a todos también a conocer. Yo, bueno, cuando hablamos de esto, me imagino que el vínculo de Gabriela con el tema de las hierbas medicinales tiene alguna relación con buscar sanar sus propias aflicciones del alma, por la muerte o por la pérdida de su hijo Jin Jin. No sé si ustedes lo ven así, ¿cómo podríamos hablar de ese interés de Gabriela Mistral? Sí, yo creo que sin duda está esa búsqueda, o sea, y ella busca en los libros también, es una investigación también la está haciendo Martina Bortiñón, como Gabriela Mistral en los libros busca también, y este duelo que ella vive, este duelo que es fuertísimo, y que yo creo que todo el mundo puede entender el dolor que debe ser la pérdida de un hijo, busca también la sanación, pero también su relación con este misticismo también viene desde antes esta relación. Hay libros como de todos los periodos. Yo creo que se marca fuertemente en esto desde 1943, esta búsqueda de la sanación, por supuesto, y tranquilidad en el fondo. Gabriela Mistral, por supuesto, la muerte de Jin Jin la marca profundamente. Hay 2 o 3 años que son casi como perdidos o sea, no perdidos, pero que ella marca como una caer en un dolor profundo en el fondo, en este duelo profundo. Claro. Y por otro lado, ya volviendo quizá al tema del podcast como central, yo tengo entendido que Gabriela Mistral, bueno, decía que la jardinería era como su segunda pasión, si no me equivoco, lo mencionaba de otra manera, se me fue la palabra en este minuto, pero también entiendo que invitaba a... ¿Cómo era? Su oficio lateral. Oficio lateral, esa era gracias, la memoria desmemoriada mía, pero gracias por eso. Y también usaba las huertas, invitaba a sus estudiantes a distintos ámbitos de su vida, era súper coloquial en ese sentido, pero también, claro, mencionamos que quería enseñar del trabajo de la tierra, en la propia huerta. Entonces me imagino que también en la búsqueda de estos libros hay una cierta búsqueda también de cómo enseñar a través de la huerta a sus alumnos. ¿Cómo ven algo así ustedes? Carolina, no sé si voy a responder. No capturé toda la pregunta, pero si la puedes volver a formular. Como que ven un vínculo entre la biblioteca en su búsqueda de temas de hierbas con su enseñar en la huerta a sus alumnos. Ella en los libros busca intensamente plantas y cosas en específicas, pero yo no sabría decir todavía si es que no hemos encontrado, diría yo, como algo donde diga enseñar. Ya. Se nota que está haciendo un levantamiento de cosas y se nota que está recordando también su propio territorio, pero algo en específico que diga como acá yo no sé si lo hemos encontrado, la Javiera no sé si lo ha. Tiene estos libros de como cursos de botánica, tiene 2 o 3 libros como cursos de botánica, tiene libros escolares, pero claro, como hay que pensar que Gabriela, claro, trabaja con las infancias hasta México, hasta el 22. Sí. Entonces, pero aún así tiene estos libros, tiene 2 o 3 libros, como curso de botánica, me acuerdo algo de botánica, no me acuerdo otro, pero sí. Son 2000 libros y nosotros trabajamos como tiene el de zoología también, sí, ahora lo recuerdo, tiene estos cursos, de zoología. Harto.
y algunos libros infantiles. Varios libros infantiles. O sea, no varios, pero algunos libros infantiles de como fábulas. Que también, por supuesto, está presente en Gabriela Mistral. Ella tiene 2 o 3, o sea, no sé cuántas, pero yo conozco por lo menos 2 o 3 fábulas de Gabriela Mistral. Lo más probable es que tenga muchísimas más, sobre los animales. Una que los grillos y las ranas, hay otra que se llama El secreto del elefante, los grillos, la rana y el grillo, no me acuerdo bien cómo era el orden, pero eran los grillos, que es preciosa. Pero están ahí se ve cómo está su trabajo con las infancias. Yo creo que ahí lo podemos encontrar. Y por supuesto también hay un libro, bueno, está Bambi, el libro Bambi, que es que es un libro que está muy muy marcado, donde está presente el ciervo, pero que es esta fábula infantil. O sea, infantil para las infancias, y para la infancia también, entre comillas, es un animal que muere su madre, y que está muy presente y muy marcado, absolutamente rayado, es el más rayado de todos, porque está muy vinculado con Poema de Chile. Está la madre, que están los mismos personajes que aparecen en Poema de Chile, que son la madre, el ciervo, la muerte, y en ese libro también, como esto que nos preguntabas antes, como de la sanación, hay una frase que a mí me encanta que dice al final del libro, como empieza a rebrotar la hierba. Tema la hierba, y en ese como empieza a rebotar la hierba, yo veo como una frase muy, muy esperanzadora, sobre todo en este libro que habla de la muerte. Entonces ahí también se puede ver esta vinculación, por supuesto, Poema de Chile, las infancias, la muerte, finalmente como todos los libros están vinculados a todo, como que pudiésemos... Sí, o sea, es como un gran círculo en donde todo entra desde distintas, más lejos, más cerca, pero al final cada marca, o sea, es infinito, es como más que un círculo, como un universo que se va relacionando, donde todo está conectado. Soledad Falabella hablaba de como este prisma, como decía, como que se va agrandando y vinculando, como nos decía Carolina. No recuerdo la palabra exacta, pero sí. Sí, pero nos hablaba también de esto, que ahora me acordé, pero por lo menos nos da la misma sensación a nosotros, como que uno entra en este universo y es fractal. Infinito. Es como un fractal, algo fractal en el fondo. Y es verdad, uno entra en el universo de Gabriela Mistral, entra a su biblioteca, entra a leer sus marcas y todo se va vinculando. Podríamos haber hecho la tesis finalmente de un libro o de una marca de ella. Claro. O sea, son como que aquí trabajamos, por supuesto es imposible en este momento, en un año de trabajo, un año y medio de trabajo, abarcar todo lo que realmente abarca porque es infinito, y desde ahí también esta importancia, desde como volviendo a la palabra, a la pregunta del inicio en el fondo, como la importancia de la puesta en valor de esta colección y de que se relacionen estas distintas investigaciones que se han estado haciendo. Porque, por ejemplo, o sea, nosotros ahora tenemos la suerte de conocer estas investigaciones que se han estado haciendo en la biblioteca y cómo distintos investigadores están leyendo esta biblioteca, y también podemos incluirlas en el fondo, cómo distintas personas están leyendo estas marcas de Gabriela Mistral. Entonces, y que todo empieza a interactuar. Entonces, y desde ahí, por supuesto, la importancia desde el rol de la gestión y de la puesta en valor del patrimonio. Fantástico, fantástico. Como que dijiste, como que cerraste el círculo de esta entrevista. Esta conversación ha sido bien enriquecedora y espero que a la gente que nos está viendo esta conversación le haya parecido interesante, conocer un poco más de Gabriela como educadora. Así que muchas gracias.